Buenas, soy Andrea y en este vídeo voy a explicar básicamente unos cuantos códigos que nosotros hemos creado en Python, en el que cada código genera un tipo de gráfica señidal. Y para ello voy a explicar en el vídeo lo que hace cada comando y básicamente lo que hace el código. Este es el primer código que básicamente es la señal de referencia. Y lo primero de todo a saber es estos dos comandos, que básicamente el primero lo que hace es importar el lampy, que básicamente el lampy lo que hace es la parte de los cálculos matemáticos, y después está el matplotlib, que básicamente es el que representaría la gráfica. Y nosotros tenemos que, con parámetros, marcar lo que queremos básicamente modificar. De primera tenemos la T, que la T básicamente es el número de muestreo que queremos que salga de la señal. Por ejemplo, aquí pone 100, entonces iría de 0 a 99 la muestra. Básicamente cada número representa el instante del tiempo que mostraría, o sea, que tiene la señal. Y la S, que es básicamente lo que hace que cree la señal senoidal. Aquí lo que muestra es básicamente la frecuencia que tiene, que es 0,15, y después lo multiplicaría por 2 y pi. Así ya pues generando lo que queremos que tenga la frecuencia que queremos que tenga la señal. Ya la siguiente parte es el PLT, que bueno, yo por ejemplo si le doy al F5, nos saldría la gráfica que ha creado, si sale aquí. Eh, Como veis, el plot pone T, que es del tiempo, y DS la señal, que el tiempo básicamente, y la señal. Y bueno, para especificar el X, la X, este es el tiempo. Y arriba, esto es la señal, que serían los hercios. Eh, con marker 0 es básicamente, mira, por ejemplo, si yo sí lo cambio y pongo, por ejemplo, el puntito y lo guardo y lo ejecuto de nuevo, lo que pasaría es que estos puntos salen más pequeños. Y ya dependiendo de tú lo que vayas haciendo, pues se cambia. Si por ejemplo pones un asterisco, pues saldrían asteriscos. Si pones una V, sale en triángulo y cosas así. Esto es básicamente lo que hace esa parte del comando. Ya después estaría el XLabel y el label, que básicamente que la X muestra el número de tiempo, por ejemplo, el tiempo, ¿ves? 0, 20, 40, 60, 80. Y ya después el de la Y-label, que pone la amplitud, básicamente muestra los hercios, ¿ves? Signo amplitud, entonces la amplitud que tiene la señal. Ya con true, el true básicamente activa la cuadrícula esta, la chiquitilla esta que está aquí en gris. Y ya pues el PLT Show lo que hace es mostrar la gráfica en sí. Y con ya este sería la gráfica de referencia. Bueno, pues el siguiente ejercicio sería hacer básicamente aplicar la transformada rápida del Fourier, FFT, básicamente. Eh, Básicamente analizar el contenido de frecuencia de la señal. Esto, como ves, ya es igual que el anterior. Lo primero, que ya han explicado, que es el import numpy y el matplotlib, el tiempo y lo de la señal senidal, aquí. Ya lo siguiente que hemos añadido nuevo es esto. Básicamente, esto es básicamente que aplicamos la transformada rápida de Fourier. Y, no, y con esto nos dará básicamente la representación de la frecuencia que está en este metido aquí. Por eso pone es igual a transformada rápida de Fourier. ¿Qué es esto? FFT tal. Y ya, como hemos puesto aquí la S, pues ya podemos configurarlo. Está el SMAG de magnitud y fase de fase, pero en inglés.
Con esto, básicamente, con el apps, nos indica cuánta energía hay en el componente de frecuencia. Y en el fase, pues básicamente nos dice el desplazamiento de cada una de las frecuencias según el origen. Ya esto es igual al anterior, solo que aquí ponemos plot, que básicamente ponemos que el tiempo y la magnitud se represente como tal y el fase como tal. Así, cuando yo le doy al F5, nos mostraría esta señal. Como veis, aquí está el tiempo y, y bueno, como veis ya esta es la representación de lo que viene siendo este código. Ya una vez hecho esto, pues el punto barra básicamente es cómo se representa aquí cada pico de la frecuencia. Y a ver, un segundo. Bueno, pues eso, básicamente el resumen es que primero ponemos la magnitud, o sea, las muestras, las 100 muestras de 0 a 100, o sea, 99, perdón, la frecuencia 2 por pi. Aquí básicamente ponemos la FFT, que es la transformada rápida de Fourier. Después ya pondremos la magnitud del espectro, que básicamente es cuánta energía tiene la frecuencia, y la fase del espectro, que básicamente indica el desplazamiento de cada componente, como veis. Y bueno, pues ya finalmente al graficarla, pues se ve básicamente el eje de muestra para tener así una visualización rápida de cada resultado de cada uno. Y ya pues bueno, me tocaría el siguiente comando, bueno, código, que sería básicamente este. Pero antes que nada voy a enseñar otra cosita de aquí que se me ha olvidado comentar, que básicamente esto, yo por ejemplo, si lo podría cambiar para juntarlo mejor, que sería esto, poner este código, cambiarlo a aquí, voy a darle espacio, y al mostrarlo nos saldría más juntito. Y así no tenerlo ahí tan separado, uno ahí súper lejos y del otro y tal. Eso ya sería un ejemplo de lo que se podría cambiar. Eso es para básicamente hacer el shift. Y ya bueno, pues pasaríamos a la siguiente, que es esta. Bueno, pues ya en este lo que haríamos es básicamente es como el anterior código que hemos enseñado aquí, como he dicho ya antes, justo. Y bueno, aquí la diferencia de lo anterior código es que la frecuencia de muestreo añadida aquí, o sea, el tiempo, la muestra y la señal sonido, no, el tiempo lo pondría aquí, que sería un hercio. Básicamente sería la frecuencia de muestreo que es un hercio y el número de muestras aquí puesto, que serían 100, o sea, de 0 a 100. Por eso aquí ponemos una n, porque ya aquí hemos marcado cuántas queremos. Ya aquí el Hamming, pues básicamente es para suavizar los extremos de la gráfica, o sea, de la señal. Que, por ejemplo, si al hacer F5 nos saldría esto, de esta manera. Si, por ejemplo, lo quitáramos, voy a copiarlo por si acaso, y lo guardo, y al ejecutarlo, nos saldría lo que es la gráfica en sí. Y bueno, voy a dejarlo bien. Bueno, voy a quitarlo, voy a dejarlo quitado mientras. Y aquí lo hemos explicado antes, que básicamente esto lo que hace es hacer que el espectro, la señal del espectro, salga en el centro. No como el anterior, que el anterior nosotros al hacerlo salía en los extremos. Ya al aquí hacerlo nos saldría en todo el medio. Como veis. Uy, eso no, aquí. En el medio. Aquí sale en el medio.
Y bueno, ya voy a poner, no voy a dejarlo, vale. Aquí ya lo hemos explicado antes, que es la magnitud del espectro, aquí la fase del espectro, y esto nuevo que hemos añadido aquí, básicamente se define el vector de la frecuencia que está desde el -2, fs -2, hasta el 2, la frecuencia básicamente. Y ya la n pues es el número que hemos puesto aquí, de muestra. Ya después con esto lo separamos en dos figuras, que sería la primera figura que nos mostraría la magnitud y la segunda que es la fase. Y es por eso que cuando yo, por ejemplo, aquí poníamos que se representa en puntos, pues sí. Cuando yo lo ejecuto, pues nos sale dos figuras, como veis. Está esta y esta. Que nos sale la primera, como he dicho, la magnitud y después la frecuencia, que es el espectro y tal. Y bueno, eh, ya nos tocaría la siguiente gráfica, bueno, el código, que sería representar el ruido, básicamente. Bueno, pues ya en este código, lo que ya he explicado anteriormente, el MAMP y el Matloib, y ya pues el sample rate, que es la frecuencia de muestreo que va a tener, que básicamente va a tener 1 MHz por segundo, que sería 1 millón, pero sí. Que es bastante alta, la verdad. Por lo que se podría representar bastante bien. O sea, se podría ver de forma clara. Ya aquí vamos a hacer que genere el tono más el ruido. Lo primero que se ve es el tiempo, que pone NP Aranje 1024 por 1000, que sería básicamente la muestra que va a tener, que sería como 1.024.000 o algo así. Y bueno, pues esto ya es básicamente el cálculo, que después lo divide por el sample rate, que es los tiempos en segundos. Ya aquí mostramos lo que es la frecuencia que va a tener, que sería la frecuencia del tono, que va a tener 50 kHz. Y abajo que la X básicamente va a hacer que un 2 el 2 por pi por la frecuencia por t, que eso básicamente aquí generaríamos el tono puro de la frecuencia, que son 50 kHz, y después se sumaría a un ruido blanco aleatorio que se sube, que aquí pone que es 0,2. El 0,2 que es básicamente el ruido blanco que va a tener, o sea, escalado en 0,2, sí. Ya después todo eso se sumaría y pues ya aquí con el PLT pues explica que en la gráfica va a tener 200 muestras. Básicamente que de todas estas, claro, porque no se van a poner las 1024, 1.024.000 muestras o algo así, ¿era? Entonces aquí se simplifica y va a poner que primero aquí se grafiquen las 200 primeras muestras. Yo si le doy al F5, nos saldrá básicamente la señal que tiene. Va de 0 a 25 y menos 1,5 a 1,5. Y bueno, ya esto es lo que yo he dicho, que básicamente nos muestra el ruido más el tono, que se usa el ruido blanco. Ya ahora tocaría el siguiente, que sería el espectrograma, que ese ya vamos a explicarlo. Pues bueno, este es más complicado de explicar porque tiene muchísimas cosas y bueno, voy a intentar hacerlo. Hecho, pues el espectrograma aquí se añaden un poquillo aparte del código del ruido, por ejemplo, y por ejemplo, aquí se guardan los parámetros y tal. Aquí se añade el ruido, el tono más el ruido, que es lo que se añadió aquí. Todo esto se pone aquí en el espectrograma. Y bueno, lo nuevo que hemos puesto aquí es básicamente, a ver,
Sí, esto. Esto es lo nuevo que se añadió. Esto último. Que bueno, aquí voy a explicar un poquito lo que es. Esto es básicamente, como pone aquí, el tamaño de la ventana del bloque que se va a tener. Uy, espérate, que se va a obtener para calcular básicamente la FCT. Aquí el número rows básicamente calcula las ventanas que van a caber en la X. Aquí, en la X, en la entera de la X. Ya después aquí ponemos que el espectrograma es igual a eh, el número de filas y la columna. Aquí básicamente va a poner cada fila que se va a representar en el espectro, medido en decibelios, en la ventana del tiempo. Y ya pues aquí ponemos el bucle, un bucle que se vaya haciendo. Que básicamente en cada ventana se va a hacer esto, que mira, aquí pone que el ahí se va a guardar todo esto. Y básicamente aquí, lo primero de todo es esto. Esto lo que hace es que se toma la señal desde esta hasta este. Ya después se calcula por esto. O sea, todo lo que está aquí eh, es la señal que después aquí esto lo multiplica lo que es de aquí, en ese bloque. Luego ya básicamente esto lo centraría el resultado este en el centro, en la frecuencia negativa y positiva va a haber en el centro, en los 0 hercios. Y ya después aquí básicamente se calcula la magnitud, que es NBS por 2, que está aquí. Todo lo que dé la magnitud se calcula por todo lo de aquí, el resultado de aquí por 2. Y ya después aquí, con el logaritmo de 10 por tal, no sé cuánto. Eso básicamente es para convertirlo lo que se crea aquí en decibelios. Y ya todo eso, como he dicho antes, se almacena en la I. Eso es más complicadillo, me ha costado entenderlo un poquillo, la verdad. Pero sí. Ya después sería la parte del gráfico de Matplotlib, donde se guarda, donde se básicamente mostrará lo que se pone en la gráfica. Esto es lo que está en el LAMPI y ya toca lo del Matplotlib. Y bueno, está el I'm Show, que básicamente representará la matriz del espectrograma. Espectrograma, P-auto, extent. Y bueno, pues la P-auto es la relación de aspectos que va a tener, en la que se adapte. El extent, que es básicamente el extent era que básicamente aquí el eje X va desde menos F, a ver, ¿qué va? Desde aquí menos 2 hasta 2. O sea, de negativo a positivo. Y básicamente entre cero, que va a estar entre cero. Básicamente, perdón, no sé si lo explicamos bien, pero básicamente todos esos valores que haya va a estar el menos tal, el cero y ya después a la derecha el positivo. Y básicamente todo eso va a estar en megahercios. Eh, Esto está complicado ya de explicar, pero sí. No sé cómo explicarlo, la verdad. Ya después estaría esto, que básicamente marca la frecuencia y el tiempo, que básicamente va al yo, por ejemplo, darle, nos va a salir, ve, la frecuencia, el tiempo, y ya aquí lo que viene siendo el espectrograma, lo que va a salir de todo lo que hay aquí. Que ves, está en la mitad, se ha centrado en la mitad de 0 y está en menos 4, 4. Aquí en negativo, aquí en positivo. Y la señal está en el centro. Y bueno, uy, se me ha quitado, perdón. ¿Dónde está? Aquí. No, esto no, aquí. Bueno, seguimos con el último, que sería la implementación simple más ruido. Es como que una mezcla de todo. Y este es el más larguillo que hay hasta ahora.
Bueno, perdón por el silencio. Aquí lo que vamos a hacer es, lo primero de todo, definir básicamente el algoritmo FFT. La base básicamente es de la señal, tiene un logaritmo una longitud, perdón, de 1, como lo muestra aquí. Que básicamente de un punto es el punto mismo, básicamente. Si no divide la señal en dos partes, como se ve, aquí se señala en dos partes. Si no, básicamente eso, que está dividiendo la señal en dos partes. Y se muestra con el índice impar. Ve, aquí está. Ya después está hecho. A ver dónde está, no lo encuentro. El FFT. El FFT lo que hace es que básicamente muestra los parámetros que va a tener en cada lado. Y es que no sé explicar esto muy bien porque, a ver, llama recursivo. Básicamente obteniendo, o sea, los datos se van a agarrar de aquí. Básicamente, básicamente aquí todos los datos van a venir de esta parte. Ya después añadiremos lo que viene siendo el ruido y su tono, en el que en este punto nos mostrará la señal recibida que pone tono más ruido. Y aquí el de arriba es un cálculo que hace, que básicamente es el ruido complejo, que el componente básicamente normaliza la potencia que tiene. Ya después en la parte 3, el FFTR, se aplica la FFT recursiva de la señal, RD recursiva, sí, eso, que salía, esto es la X. Y ya después aquí se pone un desplazamiento donde se pondría en la frecuencia cero la señal que se vaya a obtener. O sea, la frecuencia cero se va a estar en el punto del centro, en el centro del eje. Y, y aquí, donde pone la magnitud 10, eso básicamente calcula la magnitud del espectro en decibelios. Y eso lo convierte en una escala logarítmica. Lo calcula para volverlo en logarítmico, básicamente, 10 por 10 logaritmos. Tal. Ya después está los resultados. El resultado lo que va a hacer es que el linspace f esto básicamente genera el vector de la frecuencia que va desde menos 0,5 hasta más 0,5. Que todo eso, que lo que de aquí, lo divide entre 1 partido a menos 6, o sea, 1 elevado a menos 6, que sería en megahercios. Ya aquí ponele básicamente todo lo que se ha calculado aquí, eso es para que se represente en la gráfica. Que esto es la magnitud, en decibelios, la frecuencia, contra la frecuencia. Y ya después esto básicamente busca el índice en el que el X mag del magnitud, sea el máximo. Y la marca X que se muestra aquí al ejecutar el F5 es básicamente lo que viene siendo para destacar lo que es la frecuencia dominante, que es, como veis, el pico más alto, que llega a 60 decibelios por ahí más o menos, un poquillo menos. Diría que unos 59, 58, sí, está en el límite. Es más o menos eso, que esa es la frecuencia dominante que hay aquí. Y bueno, pues después estaría, a ver, aquí, el PLT Grid, que son las etiquetas, básicamente para que sea bonito y ya está. Y bueno, pues ya lo anterior, esto ya es lo que hemos dicho antes, que básicamente frecuencia en megahercios y magnitud de decibelios, básicamente el título. Y ya PLT Show es que se muestre todo lo que se ha calculado aquí y visto.
Como he dicho ya antes, el NumPy es para calcular y el Matplot para representar en la gráfica. Y bueno, esto ya sería todos los códigos que se han hecho en esta práctica. Y bueno, pues